Hola a todos y bienvenidos a un nuevo y fascinante viaje por la historia. Hoy nos adentraremos en un emocionante viaje al pasado, a la antigua Grecia, para descubrir a uno de los pueblos más fascinantes y legendarios de la historia, los espartanos. Conocidos por su valentía, disciplina y habilidades militares, los espartanos han capturado la imaginación de generaciones y siguen siendo un tema de gran interés y admiración. En esta entrega, vamos a sumergirnos en el corazón de Esparta, una ciudad-estado que desempeñó un papel crucial en la historia antigua. Esparta no solo se destacó por su inigualable poderío militar, sino también por su singular sociedad y sistema de gobierno. Ubicada en la región del Peloponeso, Esparta fue una potencia dominante en Grecia, famosa por su enfoque en la formación militar y su influencia en conflictos importantes como la Guerra del Peloponeso y la Batalla de las Termópilas. En este video, exploraremos cómo esta fascinante ciudad logró forjar algunos de los guerreros más temidos y respetados de la antigüedad. Desde su rigurosa educación hasta sus estrategias de batalla, cada aspecto de Esparta nos revela un mundo donde la fortaleza, el honor y la lealtad eran la esencia misma de la vida. Así que prepárate para una aventura histórica que te llevará a conocer a los legendarios guerreros espartanos. Empecemos. Para entender a los espartanos, primero debemos sumergirnos en los orígenes de su ciudad, Esparta. Esta historia comienza en la antigua Grecia, específicamente en la fértil región del Peloponeso. Según la leyenda, Esparta fue fundada por el héroe mitológico Lacedemón, hijo de Zeus y Taigete, una de las Pléyades. La ciudad lleva su nombre en honor a su esposa, Esparta, y se convirtió en un símbolo de valor y disciplina. Esparta estaba ubicada en un valle rodeado por las montañas Taygetos y Parnon, un entorno que jugó un papel crucial en la conformación de su sociedad. Las montañas proporcionaban una defensa natural, y el río Eurotas, que atravesaba la ciudad, ofrecía tierras fértiles para la agricultura. Este entorno geográfico aisló a Esparta, forjando un espíritu comunitario único y una sociedad centrada en la autosuficiencia y la fortaleza. El territorio espartano, conocido como Laconia, era árido y requería un trabajo constante para mantener la producción agrícola. Esta necesidad de tierra cultivable y recursos también llevó a la conquista de la región vecina de Mesenia, cuyos habitantes se convirtieron en los ilotas, una clase de siervos que trabajaban las tierras para los espartanos. La ubicación geográfica de Esparta no solo influenció su enfoque en la guerra, sino que también creó una cultura distintiva. Alejados de otros centros griegos de comercio y cultura, los espartanos desarrollaron un estilo de vida austero y disciplinado, en el que la comunidad y el Estado eran lo primero. A diferencia de otras polis griegas como Atenas, que se enfocaron en el arte y la filosofía, Esparta se dedicó al perfeccionamiento de sus habilidades militares. La ubicación y el terreno de Esparta fueron esenciales para su desarrollo como una potencia militar. La ciudad no tenía murallas durante gran parte de su historia. En cambio, los espartanos creían que sus ciudadanos, entrenados como guerreros desde la infancia, eran la mejor defensa. Este enfoque en lo militar estaba profundamente arraigado en la cultura espartana, y se reflejaba en todos los aspectos de su vida diaria. Desde su educación hasta sus tradiciones y leyes, todo en Esparta estaba diseñado para fortalecer el cuerpo y el espíritu, preparando a sus ciudadanos para ser soldados leales y valientes. Así, en este rincón del Peloponeso, nació y creció una de las civilizaciones más fascinantes de la antigüedad. Una civilización que, a pesar de su enfoque en la guerra, nos ha dejado un legado que va más allá del combate, un legado de lo que significa ser espartano. Adentrémonos ahora en la fascinante sociedad espartana, una sociedad que se distingue por su estructura única y su riguroso enfoque en la disciplina y el militarismo. La sociedad espartana se dividía en tres grupos principales: los espartiatas, los periecos y los ilotas, cada uno desempeñando un papel vital en el funcionamiento de este estado guerrero. Los espartiatas eran la élite gobernante y los únicos considerados ciudadanos plenos de Esparta. Desde su nacimiento, los espartiatas eran preparados para una vida dedicada al servicio militar y al Estado. Los niños espartiatas eran inscritos en el agoge, un sistema educativo y de entrenamiento militar que comenzaba a la edad de 7 años. El agoge no era solo un programa de entrenamiento físico, era un proceso integral que formaba la base de la sociedad espartana y su enfoque en la excelencia militar. Desde los 7 años, los niños espartanos eran separados de sus familias y agrupados en barracas donde comenzaban su formación. Este sistema estaba diseñado para endurecerlos física y mentalmente, inculcándoles valores como la resistencia, la disciplina, la autosuficiencia y, sobre todo, la lealtad al Estado. Los jóvenes aprendían a luchar, pero también recibían educación en música, danza y tácticas de combate.
Una parte crucial del agoge era el entrenamiento físico, que incluía lucha, atletismo y ejercicios de resistencia. Este entrenamiento no solo preparaba a los espartanos para la guerra, sino que también fomentaba un fuerte sentido de camaradería y competencia entre ellos. Los instructores a menudo fomentaban la rivalidad y las pruebas de valentía para fortalecer el carácter y la habilidad en combate de los jóvenes. Otra característica del agoge era enseñar a los jóvenes a sobrevivir con lo mínimo. Se les daba poca comida, y se les alentaba a complementar su dieta mediante la caza o, en algunos casos, robando. Sin embargo, si eran atrapados robando, eran severamente castigados, no por el acto de robar, sino por ser atrapados, lo cual era visto como una falta de astucia y habilidad. El agoge no solo era un programa de entrenamiento físico, era un proceso de transformación que moldeaba a los ciudadanos espartanos en guerreros leales y disciplinados, preparados para sacrificarlo todo por su ciudad-estado. Este sistema único es una de las razones por las cuales Esparta ha permanecido en la memoria histórica como sinónimo de fortaleza y habilidad militar. Los periecos, por otro lado, eran ciudadanos libres pero no gozaban del estatus de los espartiatas. Se dedicaban al comercio y a la artesanía, proporcionando a Esparta bienes y servicios esenciales. Aunque no participaban en la vida política de la ciudad, su rol económico era indispensable para mantener la estructura militar y social de Esparta. Los hilotas, en el escalón más bajo de la sociedad espartana, eran esencialmente siervos del Estado. Aunque vivían en sus propias comunidades y tenían cierto grado de autonomía, los hilotas eran propiedad del Estado y trabajaban las tierras, proporcionando el sustento agrícola necesario para mantener la población espartiata. Una curiosidad interesante sobre los espartanos es su dieta. A diferencia de otras culturas de la época, los espartanos seguían una dieta austera y sencilla, conocida como la melas somos, o sopa negra, una mezcla de sangre, vinagre y carne. Esta dieta no solo era un reflejo de su enfoque en la vida sencilla y disciplinada, sino que también era parte de su entrenamiento, enseñándoles a estar contentos con lo básico y a no depender de lujos. La sociedad espartana, con su estructura y educación únicas, era un sistema diseñado para producir algunos de los guerreros más formidables de la antigüedad. Adentrémonos en el complejo y fascinante sistema político y militar de Esparta, una estructura que cimentó su reputación como una de las mayores potencias militares de la antigua Grecia. En primer lugar, la organización política de Esparta era única, con su sistema de diarquía, donde dos reyes gobernaban simultáneamente. Uno se enfocaba en asuntos militares y el otro en asuntos civiles, una división de poderes que aseguraba un equilibrio y evitaba la concentración de demasiada autoridad en una sola persona. Complementando a los reyes, estaba la Jerusía, un consejo de ancianos que incluía a ciudadanos espartanos de más de 60 años. Este consejo tenía un papel crucial en la toma de decisiones, actuando como un cuerpo legislativo y judicial. La Jerusía no solo aconsejaba a los reyes, sino que también tenía la capacidad de proponer leyes y políticas. Los éforos, 5 supervisores elegidos anualmente, eran otro componente esencial del sistema político espartano. Estos éforos tenían un poder considerable, supervisando la educación de los jóvenes, la conducta de los ciudadanos y, lo más importante, manteniendo un control sobre los propios reyes. Esta estructura de gobierno aseguraba que ningún individuo o grupo tuviera demasiado poder y reflejaba la naturaleza igualitaria y disciplinada de la sociedad espartana. En el ámbito militar, Esparta era famosa por sus estrategias y tácticas innovadoras. El ejército espartano era conocido por su disciplina férrea, su entrenamiento riguroso y su valentía en el campo de batalla. Una de las formaciones más emblemáticas del ejército espartano era la falange. Esta formación de combate consistía en filas de soldados armados con largas lanzas y escudos, colocados de tal manera que formaban una pared impenetrable de protección. La falange permitía a los espartanos luchar como una unidad cohesiva, maximizando su fuerza y minimizando sus vulnerabilidades. Una curiosidad interesante sobre la falange es su eficacia en batalla. Esta formación era tan efectiva que se convirtió en el estándar de la infantería en toda Grecia. La falange requería una coordinación y una disciplina extraordinarias. Los soldados debían mantener la formación, avanzar a un ritmo constante y proteger no solo a sí mismos, sino también a sus compañeros. Esta táctica, combinada con el entrenamiento espartano, hacía del ejército espartano uno de los más formidables de su tiempo. El sistema político y militar de Esparta era un reflejo de sus valores y su sociedad. Una estructura que promovía la igualdad, la disciplina y la eficacia, y que convertía a Esparta en una potencia militar sin igual en la antigua Grecia. La combinación de un gobierno equilibrado y un ejército disciplinado es lo que permitió a Esparta dejar una huella imborrable en la historia.
La vida cotidiana en Esparta, más allá de su fama militar, era una amalgama de tradiciones, roles sociales y prácticas culturales que conformaban el tejido de esta fascinante sociedad. Comencemos explorando los roles de hombres y mujeres en la sociedad espartana. Los hombres, conocidos por su estatus de guerreros, dedicaban su vida al servicio militar y al Estado. Desde jóvenes, eran entrenados en el agoge para convertirse en soldados leales y disciplinados, y continuaban sirviendo en el ejército hasta una edad avanzada. Las mujeres espartanas, por otro lado, disfrutaban de un estatus y una libertad inusuales en comparación con sus contemporáneas de otras ciudades-estado griegas. Eran educadas en la educación física, la danza y la música, y se les alentaba a mantenerse físicamente fuertes para dar a luz a hijos sanos y robustos. Las mujeres espartanas administraban el hogar y tenían una voz activa en la sociedad, algo poco común en la Grecia antigua. En cuanto a la religión y las festividades, Esparta era profundamente religiosa y participaba activamente en rituales y festividades en honor a los dioses griegos. Una de las celebraciones más importantes era la fiesta de Carneas, dedicada a Apolo. Durante este festival, se realizaban competiciones deportivas, procesiones y sacrificios para honrar al dios de la música, la poesía y la profecía. Una curiosidad interesante sobre Esparta es la importancia que se le daba a la danza y la música. A pesar de su enfoque en la guerra, los espartanos consideraban la danza y la música como componentes esenciales de una buena educación. La danza, en particular, se veía como una manera de preparar el cuerpo para la batalla, mejorando la agilidad, la coordinación y la resistencia. La música, por su parte, jugaba un papel importante en los rituales religiosos y en la vida cotidiana, siendo un medio para fortalecer el espíritu comunitario y la armonía social. La vida cotidiana en Esparta era un reflejo de sus valores y prioridades. Una sociedad donde la disciplina y la fortaleza física eran veneradas, pero donde también había espacio para la expresión cultural y la participación activa en la vida religiosa y social. Esta combinación de tradiciones militares y culturales es lo que hacía de Esparta una ciudad-estado única en la antigua Grecia. En el escenario de la guerra, Esparta se destacó como una potencia militar formidable, y dos conflictos en particular resaltan su destreza y valor: la Guerra del Peloponeso y la Batalla de las Termópilas. La Guerra del Peloponeso, un conflicto épico que duró casi 3 décadas, fue mucho más que un enfrentamiento militar. Fue un choque de ideologías y estilos de vida entre dos de las mayores potencias de la antigua Grecia, Esparta y Atenas. Este conflicto, que se extendió desde el 431 hasta el 404 a.C., es una historia de ambición, estrategia y la lucha por la supremacía en el mundo griego. Atenas, conocida por su democracia, su poder naval y su floreciente cultura, representaba un estilo de vida basado en el comercio, las artes y la filosofía. Por otro lado, Esparta, con su riguroso sistema militar y su sociedad austera y disciplinada, simbolizaba el ideal del guerrero y la eficiencia militar. La tensión entre estas dos potencias era inevitable, y la Guerra del Peloponeso fue el escenario donde se dirimieron estas diferencias. El conflicto comenzó con la creciente influencia de Atenas en la Liga de Delos y su expansión territorial, lo que generó preocupación y desconfianza entre los espartanos y sus aliados. Esparta, al frente de la Liga del Peloponeso, se vio en la necesidad de contrarrestar el poder de Atenas para preservar su posición y la estabilidad en Grecia. A lo largo de la guerra, ambas ciudades utilizaron sus fortalezas para obtener ventajas. Atenas aprovechó su poderosa flota para ejercer control sobre el mar, mientras que Esparta utilizó su formidable ejército para dominar en tierra. La guerra estuvo marcada por batallas emblemáticas, asedios y tácticas que demostraban la habilidad y la astucia de ambos bandos. Sin embargo, fue también una guerra que mostró el lado oscuro del conflicto: plagas, traiciones y un desgaste que afectó profundamente a la población civil. Finalmente, la Guerra del Peloponeso concluyó con la victoria de Esparta y el debilitamiento de Atenas, un desenlace que reconfiguró el equilibrio de poder en la antigua Grecia. Sin embargo, esta victoria tuvo un costo alto para Esparta y el mundo griego en general, dejando a muchas de sus ciudades exhaustas y vulnerables a futuras amenazas. La Batalla de las Termópilas, ocurrida en el año 480 a.C., es una de las historias más heroicas y legendarias de la antigua Grecia, un relato de valentía, sacrificio y honor que ha resonado a través de los siglos. En el corazón de esta batalla se encuentra la figura de Leónidas, el rey de Esparta, y sus 300 guerreros espartanos, quienes enfrentaron a un ejército persa vastamente superior en número en uno de los pasos montañosos más estratégicos de Grecia. La historia comienza cuando el rey persa Jerjes I, en su intento por conquistar Grecia, envió un enorme ejército y una flota para someter a las ciudades-estado griegas.
Frente a esta amenaza, las polis griegas se unieron para defender su tierra, y Leónidas de Esparta fue elegido para liderar una fuerza de contención en el paso de las Termópilas, un estrecho corredor entre las montañas y el mar que servía como punto de entrada clave a Grecia central. Leónidas y sus 300 espartanos, junto con unos pocos miles de soldados de otras ciudades-estado griegas, tomaron posición en este paso, sabiendo que enfrentaban un enemigo abrumador. La elección de los 300 espartanos no fue casualidad. Cada uno de ellos era un soldado de élite, y todos tenían hijos, asegurando así la continuidad de sus linajes en caso de caer en batalla. Durante varios días, los griegos lograron contener al masivo ejército persa, utilizando la estrechez del paso para neutralizar su ventaja numérica. La disciplina, la táctica y el valor de los espartanos y sus aliados hicieron posible lo impensable, resistir a un ejército que los superaba ampliamente. Sin embargo, la batalla tomó un giro trágico cuando un traidor griego reveló a los persas una ruta alternativa que les permitió rodear a los defensores griegos. Consciente de su destino, Leónidas despidió a la mayoría de sus aliados y se quedó con sus 300 espartanos y algunos aliados leales para realizar un último acto de resistencia, luchando hasta el final para proteger la retirada de otros griegos. La batalla de las Termópilas terminó con la caída de Leónidas y sus valientes guerreros, pero su sacrificio no fue en vano. Se convirtió en un símbolo de coraje y sacrificio, inspirando a toda Grecia a unirse y finalmente repeler la invasión persa. Esta batalla legendaria y el heroísmo de Leónidas y sus 300 espartanos han sido inmortalizados en la historia y la cultura, recordándonos que a veces, un pequeño grupo de valientes puede cambiar el curso de la historia. Una curiosidad interesante acerca de la mentalidad espartana en la guerra es la famosa frase, «Vuelve con tu escudo o sobre él». Esta frase refleja la importancia que los espartanos daban al valor y al honor en la batalla. Un guerrero que regresaba sin su escudo era visto como alguien que había huido del combate, ya que el escudo pesado solo se abandonaría en una retirada apresurada. Por otro lado, ser llevado muerto sobre el escudo significaba que el guerrero había luchado con valentía hasta el final. Esta frase simboliza la mentalidad espartana de nunca rendirse y luchar con honor, una mentalidad que definía su enfoque en la guerra y en la vida. La participación de Esparta en la guerra no solo demostró su destreza militar, sino que también reveló su determinación, su estrategia y su capacidad para enfrentarse a enemigos poderosos. Estos conflictos no solo marcaron la historia de Esparta, sino que también dejaron una huella indeleble en la historia de la antigua Grecia y en el legado cultural que aún perdura en nuestros días. A pesar de su poderío y su legado, como todas las grandes civilizaciones, Esparta también enfrentó su declive. Varios factores contribuyeron a la caída de esta ciudad-estado única, que alguna vez fue una de las más temidas y respetadas en la antigua Grecia. El declive espartano fue un proceso gradual, marcado por cambios internos y desafíos externos. Uno de los factores clave en el declive de Esparta fue su rigidez social y su resistencia al cambio. La sociedad espartana estaba tan enfocada en el mantenimiento de su sistema militar y social que se volvió inflexible, incapaz de adaptarse a las nuevas realidades y desafíos. Además, la población espartiata estaba disminuyendo debido a su estricta política de ciudadanía y a las constantes guerras. Esto llevó a una disminución en el número de soldados disponibles, debilitando su ejército una vez dominante. Otro factor importante fue la derrota de Esparta en la batalla de Leuctra en el 371 a.C. ante Tebas, un golpe que desafió la invencibilidad espartana y alteró el equilibrio de poder en Grecia. Esta derrota marcó el inicio del fin del dominio espartano en la región. Sin embargo, el legado de Esparta perdura hasta nuestros días. La influencia espartana se puede ver en muchos aspectos de la cultura y el militarismo modernos. El ideal espartano de disciplina, resistencia y valor ha sido una fuente de inspiración en la literatura, el cine y la filosofía. En el ámbito militar, muchas de las tácticas y estrategias espartanas han sido estudiadas y emuladas por ejércitos de todo el mundo. La historia de Esparta nos enseña sobre la importancia de la adaptabilidad y la flexibilidad en una sociedad, así como el valor del coraje y la disciplina. Aunque Esparta ya no existe como lo hizo en la antigüedad, su espíritu y su legado continúan viviendo, recordándonos las lecciones aprendidas de una de las civilizaciones más intrigantes y poderosas de la historia. Esparta no es solo un capítulo del pasado, es un espejo en el que podemos ver reflejadas las virtudes y los desafíos que aún hoy enfrentamos como sociedad. A medida que cerramos este fascinante viaje a través de la historia de Esparta, es imposible no reflexionar sobre el impacto y la influencia que esta ciudad-estado ha tenido en la historia. Esparta no fue solo una potencia militar en la antigua Grecia, fue un experimento social y cultural único, cuyas resonancias se sienten aún hoy.
Desde su rigurosa educación militar hasta su inigualable disciplina y valentía en el campo de batalla, Esparta ha dejado una huella indeleble en la cultura mundial. Su legado vive en la literatura, el cine, la filosofía y las tácticas militares. La historia de Esparta es un recordatorio de que la fuerza, el coraje y la lealtad pueden definir no solo a una ciudad o a un ejército, sino también a toda una era. A través de Esparta, aprendemos sobre los valores de la disciplina y la fortaleza, pero también sobre la importancia de la adaptabilidad y la capacidad de cambio. Ahora me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué les impactó más sobre Esparta? ¿Hay alguna lección particular que crean relevante para nuestros tiempos? Por favor, compartan sus opiniones y experiencias en los comentarios. La historia es más rica cuando podemos discutirla y aprender juntos. Si disfrutaron de este viaje a través de la historia de Esparta, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir este video. Su apoyo nos ayuda a seguir explorando y compartiendo fascinantes historias como esta. Hasta la próxima, y gracias por acompañarnos en esta aventura histórica.